una empresa que no está en condiciones de generar los recursos propiamente, o sea, ella misma, para pagar sus deudas y para tener su capital de trabajo tal y como la necesita para operar normalmente, evidentemente está en una situación muy grave. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Hola Guido, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guido? Pérdidas proyectadas para este año en Petroperú. Se habla de más de 700 millones de dólares. Pero para el presidente del directorio de Petroperú, esta empresa petrolera estatal no se encuentra en quiebra. ¿Coincides con la apreciación, la lectura que tiene Alejandro Narváez, Guido? No, definitivamente que no, porque, digamos, una empresa que no está en condiciones de generar los recursos propiamente, o sea, ella misma, para pagar sus deudas y para tener su capital de trabajo tal y como la necesita para operar normalmente, evidentemente está en una situación muy grave. ¿Cómo salir de esa situación? Una salida típica es que venda algunos de sus activos que le representen ingresos que le permiten salir del hoyo, ¿correcto? Si tienes activos disponibles para poderlos vender y cubrir tus deudas y tener tu capital de trabajo, efectivamente no estás quebrado. La pregunta es, en el caso de Petroperú, ¿tenemos los activos para poderlos vender, para salir del hoyo? Y la respuesta es, entiendo que no. Entiendo que el directorio actual ha dicho que, por ejemplo, ni el edificio de Petroperú lo quieren vender. No van a vender Talara, ¿qué van a vender? Van a vender el oleoducto, no lo van a vender. Y entonces, donde viene la situación compleja es cómo van a tapar el hueco de los 700 millones que tú has mencionado. Eso que es pérdida de este año. Ellos dicen que van a resurgir dentro de sus cenizas, aumentando su participación de mercado el próximo año. Y yo pregunto, para aumentar tu participación de mercado, tienes que vender más combustible. Para vender más combustible necesitas capital de trabajo para importar más petróleo y vender más petróleo. No tienen ese capital de trabajo. Entonces, la pregunta es si tiene activos que podrían venderse y sanear la empresa, pero dicen, han declarado que no van a vender nada. Y entonces la pregunta es, ¿quién va a poner el dinero? Y al mismo tiempo, el señor presidente del directorio de Petroperú dice que no le van a pedir más dinero al Estado. Entonces ellos tienen una fórmula para que llueva café. Digamos, no entiendo de dónde va a manejarse el flujo de caja de Petroperú si es que no van a vender y no le van a pedir al Estado. Creerán que pueden pedir préstamos internacionales. Eso es imposible porque todos los que le han prestado a Petroperú saben que Petroperú no tiene capacidad de pago. Entonces, esta es una situación en la cual, como se dice vulgarmente, el perro se muerde la cola, ¿no? O sea, da vueltas y no tiene salida. Dice que van a contratar a una entidad internacional para que les diga, ¿no? Les haga un plan de estructuración y de salida. ¿Qué les van a decir? Les va a decir que o consigan a alguien que le preste, que no tienen, porque el Estado no debería, y los privados tampoco, o deciden vender activos. ¿Qué activos tienen para vender? Bueno, eso justamente es la decisión. Han dicho que no van a vender activos. Entonces, honestamente no tengo manera de entender cuál es la propuesta del señor Narváez, ¿no? O sea, no entiendo. Simplemente no entiendo, y lo que sí quisiera es proponerle al señor Narváez que si le pide un sol más al Estado peruano,
de aquí en adelante, primero que presente su renuncia, ¿no? Guido, pero leyendo un poco lo que respondió en la víspera a Narváez, presidente del directorio, luego de negar que Petroperú se encuentra en quiebra, no es que estemos haciendo leña del árbol caído sobre la empresa petrolera, porque termina siendo una empresa estratégica que en su momento nos llenó de orgullo y hoy nos llena de preocupación, que fue mal manejada corporativamente y que en este momento se encuentra en una situación paupérrima en el aspecto financiero. Pero Petroperú, por ejemplo, según Alejandro Narváez, ahora sí tiene un norte, ahora sí tiene un rumbo establecido. Él dijo que para el 2025, él tiene el plan, no sé si la fórmula para que lleva café, pero él tiene el plan para que el 2025 Petroperú esté en azul. O sea, esas pérdidas que de este año que se proyectan a cerca de 800 millones de dólares, ya no va a haber. El próximo año Petroperú generaría renta positiva, rentabilidad. Y él dijo lo siguiente: la empresa no tenía rumbo, ahora lo tiene, ahora tiene un horizonte claro, sabemos lo que queremos. En la empresa hay que tener un poco de sentido común, un poco de lógica, las ideas claras hacia dónde debe ir el barco. Yo tengo muy claro eso, es lo que mencionó. Y que en el 2025 Petroperú estará en azul, Guido. Bueno, él ya ha sido, ¿no es cierto?, funcionario de Petroperú en el pasado, y el gerente, el señor Vera, ha sido ministro y ha sido también parte del equipo laboral de Petroperú. Uh-huh. Y lo único que hicieron durante su periodo es aumentar el deterioro de la empresa. Ahora tú me dices que él ha declarado que tiene la fórmula. Bueno, quisiera ver cuál es la fórmula, porque no la entiendo, no llego a entender cómo. Ya te dije, él ha dicho que quiere, incrementando la participación de mercado de Petroperú, o sea, incrementando sus ventas, van a generar los recursos necesarios para pasar de rojo a azul en sus estados financieros. Mi pregunta es, ¿y de dónde va a sacar el capital de trabajo para ello, si no lo tiene? Y dice que no le va a pedir plata al Estado. Uh-huh. Y yo sé que nadie le va a prestar plata a Petroperú. Entonces, es algo que no cuadra, no llego a entender la fórmula mágica de sus declaraciones. Ese es el problema, ¿no? Guido, finalmente, Guido, en tu lectura, ¿qué tendría que pasar con Petroperú? Que es una pregunta ya bastante trillada, ya es reiterativa, pero con todo, incluso lo que le va agregando la presencia de Narváez al frente de la petrolera estatal, ¿qué tendría que pasar con Petroperú bajo las condiciones actuales? Bueno, mira, bajo las condiciones actuales, evidentemente, yo lo primero que haría es ver qué activos tiene Petroperú y cómo vendo o cómo transfiero o cómo pago deuda gigantesca con esos activos. O sea, limpio mi deuda, ¿no? En primer lugar. Trato, en segundo lugar, de que con lo que vendo hago capital de trabajo para tener liquidez, para incrementar mi participación de mercado. Porque vendiendo más podría ser, habría que hacer el estudio, no lo he hecho, podría ser que revierta efectivamente el flujo diario de pérdida que tiene ahora. Pero para eso necesito dinero. Necesito dinero para pagar deuda y necesito dinero para capital de trabajo. ¿De dónde lo saco? Lo saco de activos que tenga Petroperú. Y entonces a vender se ha dicho, no queda otra. O a entregar en dación de pago activos para bajar la deuda. Porque la deuda se paga normalmente, ¿no? Y se le debe al Estado, se le debe al Banco de la Nación, se le debe a terceros, se le debe a proveedores, o sea, se le debe a muchísima gente. Y una empresa no puede decir que está bien si tiene pues una cantidad gigantesca de deuda impaga, ¿no? Eso es lo que hay que resolver. Bien, Guido. Muchas gracias, Guido. Que tengas buen fin de semana. Gracias, igual. Bien, ha sido Guido Penano en nuestro bloque de Economía Popular, tratando el tema Petroperú.